La próxima vez que alguien les diga que están robándole a Dios por no diezmar, recuérdenles que Jesús ya pagó el precio completo en la cruz. Ustedes son libres para amar, libres para dar y libres para servir desde un corazón transformado por la gracia, no esclavizado por la ley. Diezmo. Solo esa palabra para algunos les produce un sudor frío en la frente. La mente viaja de inmediato a la cuenta del banco, a las deudas, a la calculadora mental de si alcanza o no este mes. Para otros es un botón de orgullo, una insignia de honor que se lleva en la solapa de la justicia propia. Y para muchos, muchísimos, es una espina, una pregunta incómoda que resuena en el eco de los pasillos de la iglesia. ¿Estoy siendo manipulado? ¿Es esto un mandato divino o la mejor campaña de recaudación de fondos de la historia? Bienvenidos a la era de Cristo, el lugar donde no le tenemos miedo a las preguntas difíciles. Hoy no vengo a darte una palmadita en la espalda y decirte da con alegría y ya está. No. Hoy vamos a hacer una autopsia bíblica, una investigación a corazón abierto sobre una de las prácticas más controversiales y malentendidas de la fe. Así que agarra tu café, tu Biblia si la tienes a mano y prepárate porque vamos a jalar el hilo de esta historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y te prometo que lo que descubras no te dejará indiferente. La pregunta es simple. ¿Es bíblico el diezmo? La respuesta es brutalmente hermosa. Para entender el diezmo tenemos que viajar en el tiempo. Mucho antes de que existiera la ley de Moisés, mucho antes de que hubiera un templo o siquiera una nación llamada Israel. Vámonos al Génesis, al capítulo 14. Aquí tenemos a nuestro padre en la fe. Abraham todavía no era Abraham. Acaba de regresar de una batalla espectacular. No era un soldadito, era un general. Rescató a su sobrino Lot y aniquiló a una coalición de reyes. Viene de vuelta cansado, cubierto de polvo y gloria, y de la nada aparece una figura misteriosa, casi etérea, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué hace Melquisedec? Le trae pan y vino, le suena y bendice a Abraham. Y Abraham, en un acto de pura y abrumadora gratitud, sin que nadie se lo pida, sin que exista una ley, un mandamiento o una sugerencia en un boletín dominical, le da a Melquisedec los diezmos de todo. Pausa aquí. Analicemos esto. Esto no fue un pago, no fue un impuesto, no fue la cuota del club de los patriarcas, fue una explosión de adoración. Fue la respuesta de un corazón que reconocía que la victoria, el botín, la vida misma venía de Dios. El primer diezmo en la Biblia no nace de la obligación, nace del asombro. Es un acto de adoración espontáneo. Años después, su nieto Jacob, huyendo, solo y asustado, duerme con una piedra por almohada y tiene un sueño increíble con ángeles. Al despertar, hace un voto. Génesis 28 le dice a Dios: si me cuidas, si me das pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. De nuevo, ¿qué vemos aquí? No es una ley, es un pacto personal. Es un Dios, si tú te manifiestas en mi vida, mi respuesta será reconocerte como mi proveedor con la 10ª parte. Es una promesa, no un impuesto. El punto brutal de esta primera parte es este: el origen del diezmo no es legalista, es relacional. Nació como un acto de adoración post-victoria y como una promesa de fidelidad en medio de la incertidumbre. Si tu concepto del diezmo empieza con la ley de Moisés, ya empezaste la historia a la mitad. Ahora sí, avancemos unos siglos. Llegamos a Moisés en el monte Sinaí. Israel ya no es una familia, es una nación. Y una nación necesita un sistema. Aquí es donde el diezmo cambia de naturaleza.
En Levítico, Números y Deuteronomio, Dios establece el diezmo como parte de la ley. Pero aquí está el detalle que a menudo se nos escapa y es crucial. El diezmo levítico no era una ofrenda para Dios en el sentido abstracto. Era, en términos modernos, el sistema tributario y de seguridad social de la teocracia de Israel. Piénsalo así. La tribu de Leví, los sacerdotes y sus ayudantes no recibieron herencia de tierra como las otras 11 tribus. Su trabajo era de tiempo completo: administrar el tabernáculo, enseñar la ley, oficiar los sacrificios. ¿Cómo comían? ¿Cómo mantenían a sus familias? Del diezmo de las otras 11 tribus. El diezmo era su salario, su sustento. Era el impuesto nacional que financiaba al gobierno espiritual y civil de la nación. Pero espera, hay más. No había solo un diezmo. Los eruditos identifican hasta 3. El diezmo levítico, el 10% anual para sostener a los levitas. El diezmo del festival, un segundo 10% que la gente apartaba para llevarlo a Jerusalén y celebrar las fiestas sagradas. Era un diezmo para festejar en la presencia de Dios con tu familia. Imagínate que te dijeran que tienes que ahorrar un 10% para irte de vacaciones a un congreso espiritual épico cada año. El diezmo del pobre, cada tercer año el diezmo del festival se quedaba en las ciudades locales para alimentar a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Era el programa de bienestar social. Sumando todo, un israelita fiel estaba dando alrededor del 23% de sus ingresos para el funcionamiento de su nación y el cuidado de los vulnerables. El punto brutal aquí es equiparar directamente el diezmo levítico con el diezmo que das en tu iglesia hoy. Es como intentar pagar tus impuestos con una cabra. Los contextos son radicalmente diferentes. Aquel era un sistema nacional para una teocracia bajo un pacto específico. Nosotros no somos el antiguo Israel. Ajá, pastor, pero ¿y Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. El versículo estrella: el as bajo la manga de todo sermón de recaudación. Seamos honestos, a veces suena casi a un chantaje divino, ¿verdad? Págame y te bendigo. No me pagues y te irá mal. De nuevo, contexto. Malaquías está hablando a una nación en ruinas espirituales. Habían vuelto del exilio, pero sus corazones estaban fríos. Estaban dando a Dios las sobras, los animales, cojos y enfermos. Y sí, estaban robándole a Dios. ¿Cómo? Estaban dejando que el sistema que él mismo había diseñado colapsara. Al no traer los diezmos, los levitas tenían que abandonar el templo para ir a trabajar al campo para poder comer. Al abandonar el templo, la enseñanza de la ley cesaba. Al cesar la enseñanza, el pueblo se hundía más en el pecado. Y al no dar el diezmo para los pobres, los más vulnerables de la sociedad sufrían. Dios no estaba diciendo: necesito tu dinero para comprarme algo bonito en el cielo. Estaba diciendo: están destruyendo la estructura misma de la nación que construí para ustedes. Están abandonando a mis siervos y a los pobres. Me están robando al dejar que mi casa y mi pueblo se caigan a pedazos. Y la promesa de abrir las ventanas de los cielos no era un cheque en blanco para un auto nuevo. Para una sociedad agraria, las ventanas de los cielos significaba una cosa: lluvia. Era una promesa literal de que si volvían a la obediencia del pacto, Él restauraría la bendición del pacto. Cosechas abundantes. El punto brutal de Malaquías: usar este versículo para presionar a un cristiano del siglo XXI a dar un 10% exacto bajo amenaza de maldición o promesa de riqueza es sacar un texto de su contexto de forma violenta. Es una mala interpretación que ignora el drama nacional que se estaba viviendo. Y entonces llegó Él, Jesús. El punto
punto de inflexión de toda la historia humana. La era de Cristo comienza aquí. ¿Qué dijo Jesús sobre el diezmo? En Mateo 23 se enfrenta a los fariseos con una de las frases más cortantes del Nuevo Testamento. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Wow! Analicemos. Él afirma que para ellos, bajo la ley, el diezmo era correcto. Esto era necesario hacer. No lo abolió en ese momento, pero inmediatamente lo pone en su lugar. Dice que diezmar hasta la última especie de su jardín mientras ignoran la justicia, la misericordia y la fe es una hipocresía grotesca. Es como pulir obsesivamente el capó de un auto que no tiene motor. Se ve bien por fuera, pero no va a ninguna parte. Jesús eleva la conversación. La pregunta ya no es cuánto diste, sino cómo vives. ¿Amas a tu prójimo? ¿Eres justo en tus negocios? ¿Muestras misericordia? Jesús no vino a darnos una nueva lista de reglas. Vino a darnos un nuevo corazón. El diezmo era el piso, el mínimo. Jesús nos llamó a un estándar radicalmente superior. ¿Recuerdas a la viuda pobre? Ella no dio el 10%, dio el 100%. Y Jesús la elogió por encima de todos los ricos que daban de sus obras. Para Jesús el porcentaje era irrelevante frente a la postura del corazón. El diezmo bajo la ley era una cuestión de matemática. La generosidad bajo la gracia es una cuestión de amor. Es mirar tus finanzas, mirar la obra de tu iglesia local que te alimenta, mirar las misiones que llevan el evangelio a donde no ha llegado, mirar al pobre en tu comunidad y preguntar: Espíritu Santo, ¿cómo quieres que participe en tu obra con los recursos que tú me has dado? Así que, ¿es bíblico el diezmo? Sí, aparece en la Biblia en contextos muy específicos. Pero la pregunta más grande es: ¿eres un dador del nuevo pacto? ¿Un dador proporcional, voluntario y alegre? Porque al final del día, Dios no está interesado en tu billetera. Está interesado en tu corazón. Y cuando Él tiene tu corazón, tendrá todo lo demás. Como familia de la era de Cristo, los llamo a liberarse de la manipulación religiosa y abrazar la verdadera generosidad cristiana. Den porque aman, no porque temen. Den porque quieren bendecir, no porque se sienten obligados. Y recuerden siempre, su valor delante de Dios no se mide por el tamaño de su ofrenda, sino por la sinceridad de su corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Esto es la era de Cristo, donde la matemática siempre se rinde ante el milagro del amor. Que Dios te bendiga y te guíe a una vida de generosidad escandalosa. Nos vemos en la próxima.